Buenos días, mi nombre es María Fernanda y hoy les vamos a explicar junto con mi compañero John, les vamos a explicar la tercera fase de la respiración celular llamada fosforilación oxidativa. Como vimos en capítulos anteriores, la primera fase era llamada glucólisis, donde se liberan 2 moléculas de ATP, y en la segunda ciclo de Krebs, donde también se liberan 2 moléculas de ATP. Como les dije anteriormente, esto se llama fosforilación oxidativa, que es donde se genera una gran cantidad de transporte de energía, y el proceso se lleva a cabo en la mitocondria celular y en la membrana. En la membrana, es decir, la parte más interna, más profunda de esta. Dentro de cada transporte de electrones se encuentra como una cadena donde se utiliza para la síntesis o sintetizar ATP. Entonces, la cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos de Jackson, que son estos 4, y cada uno de estos cumple una función y un lugar diferente y distinto o específico en la membrana. Esta es la membrana completa, hacemos de cuenta que esta es la membrana, este es el espacio intermembránico y esta es la matriz como parte fundamental de la membrana. Esta cadena extrae energía de los electrones y es transportada directamente al espacio intermembránico, que es este. ¿Cómo se empieza la fosforilación oxidativa? Un NADH del ciclo de Krebs que aporta 2 electrones al primer complejo, y en el momento que atraviesan los electrones llegan desde la matriz 2 iones de hidrógeno desde acá hasta el espacio intermembránico. Después de liberados los iones de hidrógeno, llegan los electrones y se pasan al segundo complejo, atraviesan la membrana y el complejo hasta llegar al tercer complejo, que es llamado coenzima Q. Aquí llegan 2 iones de hidrógeno desde la matriz y estos se transportan y atraviesan toda la membrana, y aquí se liberan 2 iones de hidrógeno. Los electrones pasan al final de toda la cadena, al complejo final, y vuelven a la membrana donde se encuentra la matriz. Al final de la cadena, 2 iones de hidrógeno pasan por la membrana de la matriz al espacio intermembránico. Al final de la cadena también llega un átomo de oxígeno y recoge los 2 electrones donde finalizó la cadena, y 2 iones de hidrógeno llegan desde la matriz para convertir lo que conocemos en H2O o agua. Luego, para encapsular cada molécula de NADH, esta soltó 2 moléculas en cada complejo. Entonces, ¿qué significa esto? Ya ahí en la matriz se encuentran 2 iones de hidrógeno y en el espacio intermembránico 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La respiración celular, el papel que juega el oxígeno es muy importante, ya que este es el encargado de rescatar, como vimos en el proceso, los electrones. Luego el FADH llega, porque también hace parte de la cadena de electrones, y transporta 4 iones de hidrógeno por aquí, por el primer complejo, y por la coenzima Q, y queda convertido en 10 iones de hidrógeno. Como podemos ver, 2, 4, 6, 8, 10, y en la matriz solo hay 2 iones de hidrógeno que acompañan el oxígeno para formar el agua. Como podemos ver, la concentración de iones es mayor en el espacio intermembránico que en la matriz. Ya como les dije anteriormente, aquí hay 10 y aquí hay 2, entonces es la mayor concentración de hidrógeno. Un gradiente de hidrógeno, llega, iones de hidrógeno y una electrostática. Esas tienen energía para sintetizar, no en la cadena, sintetizar ¿qué? El ATP, como dije al comienzo, que esta cadena es la que ayuda a sintetizar o a hacer síntesis del ATP. Luego, donde se encuentra la matriz, el ATP, la enzima, tomamos de cuenta que mi mano es una enzima, cataliza la reacción y queda convertido en ADP. Entonces, como ya catalizó, queda convertido en ADP. Listo. Para sintetizar el grupo de ATP. Miremos aquí la síntesis de ATP. Entonces, el NADH, que vemos acá, transporta 3 pares de iones al espacio intermembránico, que es este, ya vimos que era el espacio intermembránico,
y estos regresan a la matriz y se convierten en tres moléculas de ATP. Y el FADH2 también tiene una función importante, pero se transporta solo dos pares de iones de hidrógeno al espacio intermembránico, y estos a través de la membrana generan o salen dos moléculas de ATP, como podemos ver ahí. Estos dos explican los transportes de energía que ocurren también en la segunda fase, que se llama ciclo de Krebs, como se explicó anteriormente. Entonces, podemos, así como en resumidas cuentas, la glucólisis liberó dos moléculas de ATP y dos de NADH. El transporte de electrones, dos moléculas de ATP. La descarbonilación oxidativa y el ciclo de Krebs, dos moléculas de ATP, y eso equivale a 8 NADH y 2 FADH2. Las 8 moléculas de NADH, como son tres moléculas, entonces se multiplica y queda convertida en 24 ATP. Y 2 moléculas de FADH2 son convertidas en 4 moléculas de ATP. Entonces, la respiración celular produce 36 moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque se suma todo el proceso de las tres cadenas. Entonces, estas generan 36 ATP y de una sola molécula de glucosa. Estos 36 ATP son una parte muy pequeña de la energía que obtiene la glucosa. Para hacer un resumen de toda la cadena, entonces podemos observar que la respiración celular transforma la energía de la glucosa, que es donde empieza el metabolismo, y a través de la glucólisis lo que lo mueve el ciclo de Krebs, que es un proceso en forma circular, y la termina la cadena de transporte de electrones, que fue la que explicamos en este proceso y en este proceso. A continuación, mi compañero John les va a explicar dónde se almacena el ATP. Espero les haya gustado la primera parte de la cadena de electrones, y mi compañero va a profundizar en un tema también muy interesante. Gracias.